vamos a revisar el modelo estructural. Para ello, como indica en la diapositiva, vamos a considerar estos aspectos. Por un lado, la evaluación del signo algebraico, magnitud y significación estadística de los coeficientes PAT, la valoración del R cuadrado o coeficiente de determinación y la valoración de los tamaños de efectos denotados por F cuadrado. Para correr esto, vamos a ir al botón calcular. Para eso paso al software. Aquí, como ustedes observan, van a ir al botón calcular y van a hacer clic en bootstrapping. Por lo general van a encontrar en esta ventana emergente activada la opción en tipo de test de 2 colas, pero nosotros le vamos a poner en una cola, básicamente porque tenemos que el estadístico debe ser mayor o igual a 0,05, ¿no? Es decir, la significancia del error. Como sabemos eso, que es menor o igual, entonces será solamente una cola. Si hubiera sido diferente, 0,05 hubiera sido de 2 colas. Entonces pasamos a iniciar los cálculos, hacemos clic aquí en el botón, esperamos unos segundos y por defecto en la ficha bootstrapping, aquí como ustedes observan en la ficha, va a estar activo el vínculo de coeficientes PAT o coeficientes ruta, que es lo mismo que está aquí abajo, ¿no? En esta primera opción, eso es lo que está aquí, es lo que se muestra. Para poder visualizarlo mejor, voy a extender la columna y también las demás columnas con el detalle de la descripción. Así tendremos los coeficientes rutas, que es lo que básicamente deberíamos analizar de este informe, y la significancia del error o los p-value o los p-valores, ¿no? Ya seguramente ustedes recordarán que cuando revisamos nuestras hipótesis para saber si las validamos o no, tenemos que analizar el coeficiente de correlación, de determinación y los p-values. Justamente eso es lo que estamos haciendo. Cuando analizamos las correlaciones, es esta parte de aquí, las rutas, en donde el signo nos indica la dirección de la correlación y el valor, la magnitud de esa correlación. Para el modelo que habíamos estado analizando en el ejemplo, como se muestra en las diapositivas, que está por aquí, básicamente tendríamos 5 hipótesis. La primera, que relaciona el liderazgo transformacional con la gestión del conocimiento; la segunda, que relaciona la cultura organizacional con la gestión del conocimiento; la tercera, que relaciona el liderazgo transformacional con la capacidad de innovación organizacional; la cuarta, que relaciona la cultura organizacional con la capacidad de innovación organizacional; y la quinta, que relaciona la gestión del conocimiento con la capacidad de la innovación organizacional. Tenemos 5 hipótesis en el modelo estructural que justamente ahora queremos revisar. Viendo esas relaciones, esas son las que se muestran aquí en el resultado, ¿no? De acuerdo a la gráfica, que está aquí en la ficha de la gráfica del modelo, acá están también, ¿no? Ahí están las rutas con los coeficientes o los PAT o coeficiente ruta, ¿sí? Y lo podemos observar aquí, el bootstrapping en este análisis. De modo que podríamos decir que la cultura organizacional y la capacidad de la innovación organizacional sí están relacionadas de manera positiva por el signo y con un valor de 0.580, que es un valor aceptable para la correlación. Además, podemos analizar gracias al p-value que es significativa esta relación, es decir, que el error es menor al 0,05 o menor al 5%. El mismo análisis para la segunda hipótesis, de la cultura organizacional a gestión del conocimiento. También el signo nos indica que es una relación directa positiva. El valor también no es tan influyente como el primero, es de 0.352, pero es significativa también, de acuerdo al p-value. Para la tercera hipótesis tenemos un valor de 0.345, la dirección de la correlación es positiva y la significancia también es aprobada. En el caso del liderazgo transformacional con la capacidad de innovación organizacional, vemos que el signo es negativo. Esto significa que la relación es inversa, a más de uno menos del otro. Pero también analizamos aquí que el p-value supera el error, ¿no? De 0,05, es decir, es mayor al 5%, ¿no? Por lo que diríamos que esta no es significativa.
Y por último, el liderazgo transformacional con la gestión del conocimiento sí tiene una relación positiva en esta magnitud de 0.476, y vemos también que es, gracias al p-value, es significativa. Con ello nosotros podríamos describir ya nuestros informes teniendo en cuenta los resultados obtenidos. Estos coeficientes de rutas lo podemos observar también en las gráficas. Saliendo aquí del fichero de Bootstrapping, entro el fichero de capacidad de innovación en el modelo, en la gráfica, y aquí, si ustedes observan, en la flechita hacia abajo, me voy no al Bootstrapping, sino al algoritmo PLS. Observaremos aquí justamente lo que estaba en el informe de Bootstrapping, los coeficientes ruta que están aquí. Comentamos también hace un momento, ¿no? La correlación del liderazgo transformacional hacia la gestión del conocimiento, aquí está, 0.476. La correlación de cultura organizacional con gestión del conocimiento, 0.352. Y así también el liderazgo transformacional en correlación con la capacidad de innovación organizacional. Véase que aquí la ruta o el coeficiente ruta es negativo. Y según el bootstrapping que hemos hecho, no es significativa, ¿cierto? A diferencia de las otras. Ese mismo análisis está puesto aquí en la ficha del bootstrapping. Después de hacer las corridas, les decía que hay que fijarnos en los valores de los coeficientes de ruta y en los p-values o las significancias. Y así validamos las hipótesis. Finalmente, como les estaba comentando, tendríamos que revisar también bueno, aquí ya está hecho pues el signo algebraico, la magnitud, la significación estadística, ¿no? Con los p-value, y la valoración de los r cuadrado o el coeficiente de determinación lo podemos ver también en la gráfica, ¿no? Lo que habíamos comentado hace un momento en esta parte, dentro de la variable o constructo. Habíamos estado explicando que según este modelo, la capacidad de la innovación organizacional se explica en un 54% prácticamente por el comportamiento del liderazgo transformacional, la gestión del conocimiento y la cultura organizacional. En el caso de la gestión del conocimiento, podríamos decir también que es explicada en un 63% por el liderazgo transformacional y la cultura organizacional, ¿no? A eso se refiere cuando decimos vamos a hacer la valoración del R cuadrado o el coeficiente de determinación. Y ya finalmente, en este análisis estructural, vamos a hacer la valoración de los tamaños de los efectos. Para ello, vamos a hacer clic en el link F cuadrado que se encuentra en el informe del PLC algoritmo. Una vez que seleccionamos F cuadrado, van a ver aquí en el título que hay dos fichas, uno con la matriz y otro con la gráfica en barras del F cuadrado. El F cuadrado, revisando algunos autores, indican que un efecto medio debe ser similar o mayor o entre 0.02 y 0.15, pero si es menor a ello, a 0.02 o por ahí, es un efecto pequeño. Mientras que si hablamos de efectos grandes, tendríamos que hablar como mínimo de un valor de 0.35. Esos resultados están puestos aquí. Tengan en cuenta que para analizar los efectos hay que revisar las variables endógenas. A ver, me explico. Según en la gráfica, las endógenas son básicamente las dependientes o las que reciben influencia de. En este caso, en el modelo que ustedes están observando, solamente tenemos dos variables endógenas. La gestión del conocimiento, influida por dos, que en este caso es liderazgo y cultura, y capacidad de innovación organizacional, que está influida por 3. De una manera sencilla sería pues viendo la cantidad de flechas que llegan al constructo. Como aquí llegan 3 flechas, entonces se entiende que esto es una endógena. En este caso le llega 2 flechas, por eso se entiende también que es una endógena. En cambio, el liderazgo transformacional es una variable no endógena o exógena, la que no recibe flechas, más bien emite de ahí la relación. Bueno, tratando de explicarlo de manera más sencilla, ¿no? Entonces, en este modelo tendríamos 2 variables endógenas. Y eso es lo que se observa aquí en el resultado. ¿Cuáles son las variables endógenas? Sería la gestión del conocimiento y la capacidad de innovación organizacional. Entonces me voy al PLS algoritmo, estoy en F cuadrado, voy a agrandar las columnas para que se vea o se lea toda la descripción. Y ustedes, como ya se habrán dado cuenta, solamente tienen valores esas variables endógenas, la capacidad de innovación organizacional y la gestión del conocimiento.
estas dos exógenas no tienen valores. Entonces la idea es identificar qué es lo que ocurre con el coeficiente de determinación cuando no se considera una de estas variables o una de estos constructos. ¿Qué va a pasar con ese coeficiente? ¿Va a variar mucho? ¿Va a variar poco? Esa variación está justamente definida por el tamaño del efecto, ¿no? Que es también importante en los papers que están como ejemplo. Siempre se pone, aparte de la correlación, de la determinación y la significancia, también se pone el efecto, ¿no? El impacto que tiene esta variable en las variables endógenas, ¿no? Entonces, podríamos decir, de acuerdo al software, que mínimo deberíamos tener un valor de 0.15 para decir que tiene un impacto, ¿no? O un impacto mediano a más. Gráficamente aquí ustedes ven la barra que sale 0.15 y podríamos entender que la cultura organizacional a la capacidad de innovación tiene un impacto grande o mediano, y también el liderazgo transformacional a la gestión del conocimiento, lo mismo. Mientras que la cultura organizacional a la gestión del conocimiento, un impacto mínimo; la gestión del conocimiento a la capacidad de innovación, un impacto mínimo; y el liderazgo transformacional a la capacidad de innovación también con un impacto menor todavía. Estos mismos valores están en la matriz, ¿sí? De modo que yo podría utilizar o copiar esto para mi informe también. Según ustedes observan, y como habíamos indicado anteriormente, cuando se pinta de verde quiere decir que tienen o pasan el estándar, pues no. O se podría decir en este caso, dado el informe que he pedido, que tienen un impacto. Sería pues la cultura organizacional sobre la capacidad de innovación organizacional y el liderazgo transformacional sobre la gestión del conocimiento. Las otras tienen un impacto mínimo. Eso corresponde al análisis del modelo estructural, ¿no?, como está puesto aquí. Por lo que ahora pasaremos más bien a especificar unos detalles sobre los modelos cuando son reflectivos y formativos, y dar unas indicaciones finales también, de modo que ustedes puedan retomar en cualquier momento alguna de las partes que menos se ha entendido o que de repente quieren afianzar o profundizar a criterio.